Buenas tardes, licenciado. Hoy les voy a hablar sobre una de las inteligencias múltiples, llamada la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples y se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis. La inteligencia intrapersonal hace referencia a la conciencia que tiene un individuo sobre sus propias capacidades y limitaciones. Este tipo de inteligencia le permite comprender con realismo quién es y qué quiere, no solo desde un aspecto racional, sino desde la comprensión de sus emociones. La inteligencia es la capacidad potencial de la mente para aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. El concepto de intrapersonal hace referencia a la conciencia del ser humano, al conocimiento que tiene sobre su propia experiencia, de sus emociones y de sus actos. La inteligencia intrapersonal es uno de los tipos que conforman la revolucionaria teoría de las inteligencias múltiples, elaborada en 1983 por Howard Gardner, un psicólogo, investigador y profesor estadounidense de la Universidad de Harvard. La teoría se contrapone con la idea que existe una inteligencia única en el ser humano que se puede medir con un número como ocurre en el cálculo de la conciencia intelectual CI. La inteligencia interpersonal incluye aquellos aspectos relacionados con el conocimiento interno de cada persona, es decir, nuestra forma de pensar, sentir, actuar o relacionarnos con los demás. En primer momento, la inteligencia puede asociarse a aspectos relacionados con la lógica, matemática o el lenguaje, pero no son los dos únicos. El psicólogo Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples IIMM, para abarcar los tipos de inteligencias que pueden desenvolver las personas, ampliando el abanico de posibilidades más allá de las matemáticas o la lengua y las medidas mediante el consciente intelectual CI. Características de la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es aquella que se relaciona con la parte interna de la persona, destacando el conocimiento de las emociones y la habilidad de gestionarlas, conociéndose a sí mismo y estableciendo una imagen propia equilibrada. Esto supone el desenvolvimiento de capacidades como la autoestima, encontrándose esta en el nivel alto y positivo, tener conocimiento sobre las propias capacidades y limitaciones, poseer el nivel elevado de autocontrol, saber gestionar correctamente las emociones y aprovecharlas día a día, ser capaz de trabajar sobre el comportamiento y pensamiento. Como se puede deducir, una buena inteligencia intrapersonal influye directamente en el bienestar emocional, el cual a su vez afecta a los demás, y las inteligencias que posee un individuo y a otras sus facetas personales. Actividad para desarrollar la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal y ligada a ella la inteligencia emocional es posible desarrollarla y entrenarla. Por eso es importante incluirla en los planes educativos y trabajarla de modo transversal para fomentar su desarrollo integral a nivel personal y social y formativo. Lo recomendable es hacer desde las edades tempranas, pudiendo realizarse desde la educación infantil. Lo principal es trabajar el conocimiento e identificación de las emociones, desde las básicas hacia otras las más complejas, en función de la edad, para posterior relacionarlas con lo que cada uno siente en diferentes situaciones. En la inteligencia interpersonal también entra un juego, lo interpersonal, la relación con los demás, para entender y comprender lo que sucede. Por eso es importante combinar las actividades individuales con las grupales e ir adaptando su complejidad a las diferentes etapas educativas. Algunas de ellas pueden ser identificar emociones, utilizar tarjetas con fotos o dibujos que representen las diferentes emociones a trabajar, presentarlas en el primer momento con su nombre y causa posible. Después permitir al niño que cada una emoción con una imagen que la representa y en grupo establecer situaciones que pueden dar lugar a ello. Lectura de cuentos. Aprovechar el valor educativo de los cuentos infantiles para conocer las emociones a través de su lectura, la realización de preguntas y juegos relacionados con el tema,
Adivinar la emoción con tarjetas de palabras o imágenes sobre emociones. Jugar a adivinar cuál es la que le ha tocado a cada uno, teniendo el niño que imitar y gesticular sin hablar para dar información a los demás. Asamblea. Dedicar tiempo al día en momentos puntuales o planificados para que el menor pueda expresar cómo se siente en casos de conflictos en el aula o en el hogar. Aprovechar este tiempo para que pueda hablar, trabajando la identificación y expresión emocional para posterior continuar con la investigación emocional y la resolución de conflictos. Establecer objetivos. Plantear objetivos realistas a los alumnos con el fin de que intenten conseguirlos y vayan conociéndose a sí mismos. Escribir un diario. Animarlos a escribir un diario y para plasmar sus emociones, las situaciones que se producen y su forma de gestionarlo, siendo así consciente de lo que sucede. Enumerar cualidades. Para ahondar más uno mismo, realizar la forma individual de la lista de cualidades, favoreciendo un autoconocimiento y autoestima. Estas actividades, entre otras muchas más, que se pueden realizar, van a favorecer los aspectos que se encuentran en la inteligencia intrapersonal, sin dejar atrás las demás, ya que una misma actividad puede llevar al desarrollo de varias.